Yo voy a explicar acerca de mi infografía de presión. Soy de la materia de mecánica de fluidos y termodinámica. Estudio ingeniería industrial en el año otoño 2025. Soy Kevin Suárez Florenciano y mi matrícula es 2023 78 233. Bueno, empezamos. Principalmente, aquí vamos a tocar desde el primer tema, que es la presión absoluta y manométrica. En sí, ¿qué es la presión absoluta? Es la presión total que actúa sobre un punto, referencia del vacío absoluto en sí, que es en pascales mayormente. Esto incluye la presión atmosférica y la presión manométrica. La presión atmosférica es cuando se requiere precisión en procesos científicos. Este, la presión manométrica es la medida por encima o debajo de la presión atmosférica. Esta puede ser positiva o negativa. Cuando es negativa es un vacío. Y la presión atmosférica, que es la misma que genera la propia Tierra. Entonces, es un punto mejor, la verdad. Y mayormente la presión atmosférica al nivel del mar es 101.3 kilopascales. Esto es a nivel del mar. Dependiendo mayormente si subes o bajas, llega a aumentar o disminuir. Es algo que en el siguiente vamos a explicar. La relación entre presión y elevación. Esto se explica que a mayor altitud, menor presión. Esto en la atmósfera mayormente. A mayor profundidad en un líquido, mayor presión. En la atmósfera mayormente se mide de cada 8 a 9 metros de ascenso. La presión disminuye, esto alrededor de 1 kilopascal. En un líquido la presión aumenta linealmente con la profundidad. Esto con una fórmula muchas veces se puede lograr entender, que es la presión igual a la densidad por la gravedad por la altura, o la altura se mide hacia donde, abajo del líquido. Entonces, esto es dependiendo. Y mayormente esto funciona en un fluido estático, que es sin movimiento. La presión disminuye al aumentar la altura y aumentarla con la profundidad. En sí, esta relación no es lineal porque la densidad del aire también cambia con la altura. En, en la atmósfera y en un líquido, a mayor profundidad, mayor cantidad de líquido sobre el punto. Por lo tanto, esta relación sí es lineal, porque los líquidos son prácticamente incomprensibles. Continuando a esto, vamos al desarrollo entre presión y elevación. Esto es algo más variado, porque en sí la ecuación básica es la misma que ¿cómo se llama? Que la de la presión absoluta. ¿Por qué? Porque es la presión igual a la presión de la atmósfera más la densidad por la gravedad por la altura, que si se da cuenta es la fórmula de la presión en una profundidad, en un líquido o en un fluido. Mayormente en un líquido. Esta es de ya que bueno, ahí se puede describir la verdad, donde P es presión a cierta profundidad, la P0 es la presión superficial, que mayormente es la de la atmósfera, la densidad del líquido, la gravedad, que mayormente, pues ese ya es un estatus de por sí, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, es una aceleración, y por la altura o profundidad, dependiendo en qué punto se quiere encontrar. Este desarrollo relaciona la presión con el peso del fluido por encima del punto analizado. Este, este mismo se deriva de la relación entre el peso del fluido y la fuerza ejercida sobre un área. En sí, determinar presión, esto sirve para determinar presión en tanques, presas, tuberías, muchas veces el cálculo de fuerzas sobre estructuras sumergidas, o es una base para el diseño de instrumentos como barómetros y manómetros. Continuado esto, vamos con los líquidos. Los líquidos mayormente tienen propiedades particulares importantes en relación a la presión. Sus características clave mayormente son que son incomprensibles. Su densidad no cambia significativamente con la presión. Tienen un volumen definido para forma variable. Transmiten presión de forma uniforme, ley de Pascal, mayormente. Y pueden tener una superficie libre o expuesta al aire, como en un vaso o diferentes formas
lugares para almacenar líquidos. Eso mayormente son agua, aceite, cosas que que tengan cierta densidad y forma de ser. Continuado a esto, vamos con los gases. Los gases se comportan de forma muy distinta a los líquidos, estos en sí por sus características clave, que son comprensibles, o sea, su volumen cambia con la presión, se expanden para llenar todo el volumen disponible, no tienen forma ni volumen fijos y su comportamiento se rige por la ley de los gases ideales, que mayormente es PV es igual a nRT, donde P es la presión, V es el volumen, N son los moles existentes. No, N es el número de moles que posee el gas, la R es la constante universal y T es la temperatura, mayormente en Kelvin. Esto muchas veces, como por ejemplo, se puede, pues sí, un gas realmente existe en muchas formas, bueno, en muchas formas, ¿no? En muchos lugares, por ejemplo, está el aire, el oxígeno, el nitrógeno. Y, y bueno, su importancia con la presión es que la presión de un gas depende de colisiones entre moléculas en las paredes del recipiente. Eso se utiliza muchas veces en neumática, motores, aviación, medicina, etcétera. Realmente su uso y relación hacia la presión es muy amplia. Continuando esto, seguimos con la paradoja de Pascal, la cual dice que en un sistema con un fluido en reposo, la presión en un punto depende solo de la altura del fluido, no de la forma ni del volumen del recipiente. Se puede ver aquí que hay una figura, entonces muchas veces podemos tener la creencia de que depende muchas veces de la forma, de cómo es que esté ubicado o así, pueda, pueda depender cuánto líquido podemos usar con presión muchas veces. De hecho, eso funciona muchas veces para diferentes trabajos neumáticos. Por ejemplo, un ejemplo clásico es que tres recipientes con diferentes formas, pero misma base y altura, la presión en el fondo de las tres bases, de los tres recipientes, es la misma, puesto que no importa la forma, importa nada más la altura. Bueno, en sí, esta tiene una aplicación que muchas veces funciona para prensas hidráulicas o sistemas de frenos hidráulicos, medidores de presión y cálculos de carga hidrostática. Y bueno, al menos la presión en un punto depende únicamente de la altura sobre ese punto, no de la forma del contenedor. Es realmente lo más básico para entender. Continuado esto, tenemos la presión expresada como una columna de líquido. Esta es una manera práctica y visual de medir presión, es convertirla en una altura columna de líquido. En sí, su concepto mayormente es que la presión que ejerce un líquido depende de su altura y densidad. Y pues es la fórmula básica mayormente, la cual es la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y mayormente se usa para el mismo funcionamiento de los manómetros y barómetros, donde el líquido se eleva en un tubo según la presión aplicada. En sí, esto puede llegar a funcionar, ya que los manómetros miden la diferencia de presión como altura de un líquido desplazado, puesto que tienen muchas funciones, la verdad, pero muchas veces hay uno de mercurio, el cual tenemos hasta arriba un vacío de presión, el cual entre más altura, más eleva el mercurio, ya que su presión es mayor y tiende a comprimirse junto al mismo envase. En sí, sus aplicaciones es lo mismo que he usado en el uso de los barómetros, cuál es la medición atmosférica en los manómetros, que es el tipo U, el equipo de laboratorio de ingeniería, el cual es ¿cómo se llama? El tipo... Hay diferentes formas, la verdad, realmente sirve. Entonces, con esto mismo se puede lograr entender en un punto qué tanta presión existe.
ya que es una forma más fácil de entenderlo para nosotros, el mismo concepto de la presión a una altura sobre el nivel del mar, muchas veces. Con esto quisiera acabar mi presentación y le agradezco por escucharme, profesor. Muchas gracias.